Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Fernando Espinosa Tavera, soy egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y en esta ocasión les hablaré sobre el sismo del 3 de enero de 1920, el cual afectó la zona central del estado de Veracruz y una parte del estado de Puebla. Se ahondará más en lo ocurrido en la entidad veracruzana. Se analizará los efectos y respuestas ante dicho fenómeno, así como sus implicaciones políticas, sociales y económicas. Primero que nada, hay que explicar que a pesar de que el estado de Veracruz se caracteriza por tener poca frecuencia de sismos y por lo tanto ser considerado como una región sísmica moderada, se han presentado fenómenos de este tipo que han resultado muy importantes, como precisamente el del 3 de enero de 1920, sismo que ya estaremos analizando de manera más amplia más adelante. El sismo del 24 de mayo de 1959, el cual afectó el sureste del estado de Veracruz, el del 11 de marzo de 1967, con principales daños en el puerto de Veracruz, y el terremoto del 28 de agosto de 1973. Si bien este último tuvo sus mayores daños en el estado de Puebla, hay que mencionar que tuvo graves repercusiones en algunas localidades de la zona centro del estado de Veracruz, principalmente en Orizaba, Río Blanco y Córdoba. Debido a la disparidad de tiempo en la ocurrencia de un sismo en el estado de Veracruz, es que no se guarda una amplia memoria de los acontecimientos y consecuencias de estos fenómenos naturales en dicha entidad, por lo que la prevención de daños, estrategias y la identificación de zonas vulnerables se encuentra rezagada a comparación de otros lugares, como los ubicados en la región del Pacífico y centro del país, donde la frecuencia de sismos es mayor. Esto da como resultado que cada vez que un sismo de gran magnitud y con epicentro dentro o cerca de la entidad veracruzana, que golpea principalmente a la zona centro del estado, aproximadamente cada 50 años, las consecuencias y efectos son muy graves. En sí, el sismo del 3 de enero de 1920 tuvo lugar en un contexto histórico por-revolucionario de gran inestabilidad, eh, debido a que en el plano nacional, entre 1919 y 1920, la sucesión del presidente Venustiano Carranza provocó una serie de acontecimientos y conflictos que desembocaron en el Plan de Agua Prieta por Álvaro Obregón a finales de abril de 1920, el cual desconocía el gobierno de Carranza y culminó con la muerte de este. Debido a que Veracruz fue un punto clave y soporte del gobierno de Carranza, durante este periodo la entidad vivió envuelta de una gran inestabilidad tanto política como económica por las diversas rebeliones hacia el gobierno de Cándido Aguilar, en ese entonces gobernador de Veracruz, yerno de Carranza y uno de sus principales seguidores. Además que durante este periodo distintos personajes ocuparon la gobernatura del estado de manera interina o provisional. Esto debido a que el general Cándido Aguilar tuvo múltiples entradas y salidas a la gobernatura en la gobernatura de Veracruz. Ahora bien, pasando a las características generales, podemos mencionar nuevamente que afectó la zona central de la entidad veracruzana y parte del estado de Puebla. Esta es un área que se encuentra ubicada en la Sierra Madre Oriental. Se considera que este sismo es un sismo de Intlaplaca que ha provocado la mayor número de muertes en México y que de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional tuvo una magnitud de 6.4. Fue detectado por la estación sismológica de Tacubaya el 3 de enero de 1920 a las 10:25 de la noche, con su epicentro en la localidad de Quimixtlán, Puebla. Las poblaciones más afectadas fueron Teocelo, Cozotlán, Coatepec, Barranca Grande, Ixhuacán y Jalapa, todas ellas dentro del estado de Veracruz, Quimixtlán y Patlanalá en el estado de Puebla. Este sismo presentó características muy peculiares, ya que las pérdidas materiales y humanas, sobre todo las últimas, fueron provocadas no solo por el derrumbe de edificios y casas, sino que también se debió a los deslaves y desprendimientos de rocas y tierra, estos ocasionados por las características del terreno y vegetación de la zona, es decir, una zona montañosa, que cayeron sobre las poblaciones y sobre todo sobre los cauces del río Huitzilape de los Pescados,
lo cual provocó fuertes corrientes de agua que aplastaron poblados que se ubicaban en el área. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la principal forma en la cual las personas fallecieron durante este sismo no fueron los derrumbes, no fueron por los derrumbes de edificios y casas, sino que fue debido a estas corrientes de agua y lodo que eh, aplastaron algunas de las localidades que se encontraban en esta región. Un ejemplo de ello precisamente fue Barranca Grande, Veracruz, la cual quedó en gran parte sepultada debido a estas corrientes. En el caso de las zonas más dañadas, podemos explicar que la cantidad de mayor edificaciones derrumbadas, parcial o completa, se encontró en Teocelo, Jalapa y Cozotlán. Esto debido a que eran zonas urbanas más grandes que las demás localidades afectadas, lo cual suena muy factible escuchar que estas tres zonas fueron las que tuvieron mayores derrumbes parciales o completos. Los mayor número de muertes se ubicaron en las zonas de Barranca Grande, con 300 fallecidos, Cozotlán con 85, Patlanalá 239 y Quimixtlán con 80. Estos dos últimos en el estado de Puebla. Los mayor número de heridos se encontraron en Teocelo, 85, y Cozotlán, 60. Estos datos fueron proporcionados por el documento Memoria Relativa al Terremoto Mexicano del 3 de enero de 1920, del que ya se estará hablando más adelante. Estos datos son solo estimaciones debido a que resultó complicado cuantificar el número de fallecidos, en primera instancia porque la mayor cantidad de datos, la mayor cantidad de fallecidos se presentaron en poblaciones rurales o serranas que, tal como lo menciona el doctor Bonor en su capítulo del libro El sismo del 3 de enero de 1920, era complicado cuantificar este tipo de datos con poblaciones tan alejadas como lo eran las serranas, por ejemplo, además de que muchas personas huyeron del área por diversos factores, como el miedo a otros terremotos o erupciones volcánicas, lo cual dio como resultado que todavía se dificultará aún más esta labor. Además, por parte de las fuentes gubernamentales, no se encuentra alguna cifra oficial o estimación que se haya plasmado. Ahora bien, podemos hablar de las tipos de respuestas que se originaron posterior al sismo de 3 de enero de 1920. De manera principal podemos encontrar las que fueron realizadas por el gobierno o autoridades civiles. En este tema hay que aclarar que a pesar de que las autoridades civiles tuvieron un papel importante en temas de auxilio y reconstrucción, no hay muchas fuentes oficiales de gobierno que den detalles de este acontecimiento. Un ejemplo de ello es el informe de gobierno de 1920 de Cándido Aguilar, donde no se menciona dicho fenómeno. Esto debido a que el contexto histórico, como ya se ha mencionado, el gobierno y autoridades veracruzanas están muy enfocadas en el aspecto político revolucionario. Las autoridades municipales trataron de informar lo más rápido posible los efectos y consecuencias sobre sus respectivos lugares al gobierno estatal, para que posteriormente se pudieran organizar las juntas de auxilio para los damnificados que posteriormente se dedicaron también a la reconstrucción. Del mismo modo, se realizaron donativos en forma de dinero, víveres y ropa en poblaciones afectadas. Asimismo, se realizaron recorridos por parte de miembros de autoridades municipales y estatales por estas zonas afectadas, como por ejemplo Jalapa, Coatepec, Jico y Cozotlán. De acuerdo con algunas fuentes, dichos recorridos estaban encabezados por el gobernador Cándido Aguilar. De esta manera también el gobierno federal colaboró debido a que organizó y mandó 3 comisiones formadas por miembros del Instituto Geológico de México para poder analizar, reconocer y estudiar la zona afectada, los daños y efectos. Dicha información culminó en la realización del estudio titulado Memoria Relativa del Terremoto
mexicano del 3 de enero de 1920, publicada en 1922, el cual fue uno de los primeros documentos que estudió y analizó un sismo en México de manera más profunda y con un carácter científico, ya no solamente descriptivo, ya que además de dar las descripciones de los efectos y consecuencias, se proporcionó el estudio del terreno del área afectada, así como las explicaciones de cómo y por qué resultó en catástrofe, posibles soluciones, formas de prevenirlas y fotografías del paisaje y los daños con sus respectivos análisis. También se encargaron de desmentir muchas de las declaraciones por parte de la prensa, que de manera errónea o posiblemente al propósito informaban sobre posibles erupciones volcánicas o las exageraciones que se hacían del número de muertos y heridos. Ahora bien, en cuestión de la respuesta de la Iglesia Católica, esta también tuvo un gran peso y un personaje muy significativo que estuvo al frente del proceso de auxilio y reconstrucción de las zonas damnificadas, el entonces obispo de Veracruz, Rafael Guízar y Valencia. Este personaje llegó al puerto de Veracruz el 4 de enero de 1920, ya que apenas había sido nombrado obispo de Veracruz y llegaba procedente de La Habana, Cuba. Desde su llegada, al enterarse de lo ocurrido el día anterior, realizó una serie de acciones para contribuir en la ayuda de los afectados del sismo. Entre las principales acciones que se encuentran fue la colecta de dinero y víveres para los damnificados. Algunos de los ejemplos más conocidos fueron el traspaso del dinero que iba a ser destinado para el vicario capitular en Jalapa y que por órdenes del obispo Rafael Guízar de Valencia fueron destinados para los afectados por el sismo, y la recaudación que éste logró en la lonja mercantil en la ciudad de Veracruz, supuestamente o aproximadamente de 20,000 pesos. También podemos mencionar sus recorridos a los lugares afectados por el fenómeno natural, como lo fueron Jalapa, Teocelo, Cozatlán, Jico, Ixhuatlán de los Reyes, Ayahualulco, Patlanalá, Chilchotla y Saltillo La Fragua, estos tres últimos en el estado de Puebla. Al visitarlos, también solía dejar donativos y personas encargadas que apoyaran en la reconstrucción, además de otorgar servicios religiosos, es decir, misas, sermones, entre otros, que si bien podría verse como algo sin importancia, resultaba un gran apoyo en el ánimo y consuelo para sus feligreses, ya que no solamente se encontraban destrozados materialmente, sino también de manera emocional. Muchos de estos servicios se realizaron en plena vía pública, ya que las iglesias o edificaciones religiosas estaban en mal estado o en riesgo de derrumbarse. De este modo, el obispo Rafael Guízar de Valencia estuvo presente en forma directa o indirecta en el apoyo de las zonas afectadas, siendo posiblemente el personaje de mayor importancia en la etapa de reconstrucción de las poblaciones dañadas por el sismo. Incluso podría considerarse más de lo que representó el general Cándido Aguilar, debido a que se mantuvo al pendiente de estos lugares hasta el siguiente año, en 1921. Algunas de las noticias que corrieron en la prensa, y tal como lo explica también el doctor Bonor en su capítulo antes mencionado, fueron las noticias que argumentaban que el general Cándido Aguilar y Rafael Guízar y Valencia se reunieron en Teocelo para acordar que el primero se encargaría de Cozatlán y el segundo de Teocelo. Ahora bien, en la cuestión de la respuesta de la sociedad civil, bueno, estas agrupaciones o sociedades tuvieron también participación en los temas de apoyo a los damnificados, debido a que desde hace tiempo que ya se había observado que había una gran capacidad por parte de estas agrupaciones para organizarse y dar respuesta a problemáticas, sobre todo cuando se referían a fenómenos naturales. Ya que estos colaboraron junto con la Iglesia y el Estado en las juntas de auxilio y reconstrucción. Es complicado dar una explicación completa de lo hecho por estas asociaciones, puesto que no se tienen datos concisos de las formas de organización y cantidades de recursos que se destinaron a las colectas. No obstante, se pueden mencionar algunos ejemplos. Se pueden destacar, por ejemplo, los apoyos realizados por las brigadas de la Cruz Roja, tanto mexicana como la española,
quienes viajaron a algunas de las poblaciones afectadas para auxiliar a los heridos. También se puede llegar a mencionar las agrupaciones que solicitaban donaciones por medio de los diarios, como lo hizo la Cámara de Comercio en Jalapa, específicamente en el periódico El Dictamen. Este mismo periódico destaca algunas donaciones hechas por instituciones o empresas, como lo fue los ferrocarriles nacionales, algunos otros periódicos como el Universal y el Excelsior, y la Cámara de Industriales de Orizaba. No solo se vieron donaciones de este tipo, sino que también en cuestión de realización de festivales, eventos o bailes que precisamente se realizaban para poder apoyar a esta causa. Es decir, todo lo recaudado por estos eventos se destinaba precisamente a las zonas damnificadas. Y bueno, para concluir, es importante recalcar algunos puntos. Primero, a pesar de que la prensa, como lo fue el diario El Dictamen, en muchas ocasiones exageraba en las noticias sobre los efectos del sismo del 3 de enero de 1920, tal vez por la primera impresión de los corresponsales que iban a los lugares afectados o posiblemente por hacer más llamativa la nota, lo cierto es que fue uno de los primeros desastres naturales al cual se le dio un seguimiento profundo y por el cual se le dio una importante difusión que también influyó en los diversos apoyos destinados a los damnificados. Además, sus formas de presentar la noticia a través de fotografías también tuvieron un impacto significativo, dando panoramas más amplios de las zonas o del paisaje afectado junto a las víctimas de los efectos del sismo. También las diversas respuestas realizadas por la Iglesia, el Estado y la sociedad civil tuvieron colaboraciones entre ellas, por lo que no se podía entender las acciones de cada uno sin hacerlo de manera en conjunto, ya que este tipo de respuestas se conjugaron para dar solución a un problema. Para hacer más efectivos los apoyos y las ayudas, muchas veces colaboraron entre ellos para poder hacer más efectivas estas donaciones. Un ejemplo de ello es lo que ya se había comentado, la colaboración o el acuerdo que hicieron el obispo Rafael Guicer Valencia y el general Cándido Aguilar, donde uno se responsabilizaba a apoyar Teocelo y otro a hacerse cargo de Cozotla. Y de otra manera podemos observar también cómo las asociaciones civiles mandaban donativos junto con la de las autoridades civiles o la de los militares, precisamente para que fuera unas donaciones de mayor peso. De esta manera no se podría analizar o pensar que una fue mejor o mayor que la otra, dado que las tres tuvieron un peso importante de manera en conjunta. Y bien, el contexto histórico en el que ocurrió el sismo del 3 de enero de 1920, es decir, este momento de inestabilidad y de rebeliones al gobierno de Cándido Aguilar, dio como resultado mayores dificultades precisamente para las actividades del gobernador y provocó un deterioro en la economía de las zonas del estado. Es decir, que aunado a todas las problemáticas que ya había en ese momento o que ya tenía la entidad veracruzana, los efectos o las consecuencias del sismo vinieron todavía a agravar más esas situaciones. Es decir, a deteriorar aún más la economía y a dar una mayor inestabilidad política en el caso de las labores del gobernador.
Em, Como ya se mencionó, este deterioro de la economía no solamente fue no solamente fue en pocas zonas del estado, sino que se extendió por grandes partes, sobre todo en la capital, debido a que estos ingresos muchos de los ingresos iban destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas, además de que muchos comercios y fincas fueron seriamente dañadas o destruidas. Todo ello culminó en el descontento de la sociedad veracruzana, sobre todo, y como ya se mencionó, con el gobierno del estado. Muchas, eh, muchas personas, sobre todo en Jalapa, se tienen testimonios que aún años posteriores seguían pidiendo la petición para poder terminar de arreglar sus casas o terminar de apoyarlos con ciertas situaciones que todavía tenían por secuelas de los efectos del sismo del 3 de enero de 1920. Y bueno, si bien todos estos aspectos no fueron el motivo de la caída del gobierno constitucionalista en la entidad veracruzana, sí fue un factor adicional que le presentó mayores dificultades a las autoridades estatales para su continuidad. No obstante, puede notarse un compromiso por parte de estas autoridades estatales para ayudar a los afectados por el sismo, probablemente de manera algo limitada, pero estando siempre presente en los temas de recaudación, en las comisiones para reconstrucción, entrega de donativos y los recorridos, por ejemplo, los que hizo el general Cándido Aguilar en esta precisamente etapa de reconstrucción. Y por último, explicar que el sismo del 3 de enero de 1920 nos demostró lo graves que pueden ser los daños que un fenómeno de este tipo puede ocasionar en la región central del estado de Veracruz y parte de Puebla. Un área que, a pesar de considerarse como sísmica moderada, pueden ocurrir terremotos de grandes magnitudes y resultar ser catastróficos debido a la vulnerabilidad específica de esta área geográfica. Es decir, los riesgos de deslaves y desprendimientos de tierra, vegetación o rocas, que al combinarse con los ríos de la región provocan la formación de aluviones, es decir, fuertes corrientes de agua y lodo, causando de esta manera un gran riesgo y peligro para las poblaciones de esta área, siendo, por lo tanto, esta la principal causa de muertes que un sismo puede causar en la zona central de Veracruz, y no así la de los derrumbes de edificios o casas. Como ya se había estado explicando, lo que va a causar la mayor cantidad de heridos, fallecidos, no va a ser los derrumbes de edificios o casas, sino es los desprendimientos de deslaves, de partes de vegetación que al caer, como ya se mencionó, en los ríos, pueden llegar a ser mortales, aún más que la caída de edificios o casas en la zona central de Veracruz. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan disfrutado estos minutos, esta pequeña plática sobre el sismo del 3 de enero de 1920. Y en general, pues una pequeña revisión acerca de la prevención, de los temas de vulnerabilidad en el estado de Veracruz, un pequeño resumen también sobre esta historia sísmica que se tiene en la entidad veracruzana. Les agradezco mucho su atención y espero verlos en otra ocasión.